Arrancaré esta presentación como dando un breve diagnóstico socioeconómico de cómo ha sido el comportamiento del departamento en los últimos 10 años. Entonces, aquí lo que tenemos es el PIB per cápita del Atlántico y la proporción del dato nacional desde el 2012 al 2021. El departamento del Atlántico en la última década ha tenido un desempeño muy favorable. Para 2021, que es el último dato que tenemos disponible a precios corrientes, el PIB del departamento fue 51 billones de pesos aproximadamente, representando el 4% del PIB nacional y el 31% de la región Caribe. La estructura económica del departamento se concentra en 3 actividades principalmente: comercio, servicios sociales e industria manufacturera, que al igual que Bolívar, la presentación que pasó hace un momento, es una de las actividades que está jalonando la recuperación económica del departamento del Atlántico después de la pandemia vivida en el 2020. Sin embargo, cuando miramos estos resultados desde el punto de vista per cápita, nos damos cuenta que la proporción del PIB per cápita del departamento del nacional se ha mantenido constante a través del tiempo, y una hipótesis de esto puede ser que el crecimiento de la población ha sido mayor del crecimiento del Producto Interno Bruto. Aquí tenemos, digamos, unos retos todavía que enfrentar como departamento. Sin embargo, es importante también reconocer los avances que el departamento ha tenido en materia de reducción de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Es uno de los departamentos que ha logrado las reducciones más importantes en tema de pobreza monetaria. Desde el 2012 hasta antes de la pandemia, la pobreza monetaria había logrado reducirse en 10 puntos porcentuales. Después de la pandemia sigue siendo un departamento en el cual los niveles de pobreza monetaria son menores a los que presenta el total nacional y el promedio de la región Caribe. Sin embargo, todavía hay algunos retos en temas de pobreza monetaria extrema, pero esta tendencia también se presenta a nivel nacional y en el promedio de la región Caribe. Cuando ahondamos un poco más en conocer cuáles son esas razones que podrían estar terminando el desempeño en pobreza monetaria y extrema del Atlántico, vamos y analizamos el índice de pobreza multidimensional para el 2018 y 2021. Y el Atlántico es la línea verde. Vemos la tendencia a la baja que ha tenido el índice de pobreza multidimensional en la última década, muy por debajo del promedio nacional, pero con unas diferencias importantes con la tendencia que ha traído la región Caribe. A 2022, el 10.2% de los hogares del Atlántico eran pobres multidimensionales. Este dato para el total nacional era del 12.9%. Cuando hablamos de temas de privaciones, ¿cuáles son esos aspectos que están determinando la reducción en el índice de pobreza multidimensional o que están obstaculizando dicha reducción? Encontramos 3: trabajo informal, rezago educativo y bajo logro educativo. Digamos que se repite mucho con las privaciones que han presentado otros departamentos que se han pasado, digamos, hoy por Casa Grande Caribe. En temas de cobertura y acueducto y alcantarillado, y lo traemos acá es porque una de las áreas que priorizamos también es acueducto y alcantarillado, el departamento del Atlántico ha tenido un desempeño muy alto si lo comparamos con el nacional y el promedio de la región Caribe. Es decir, las tasas de cobertura de acueducto y alcantarillado del Atlántico son por encima o están por encima del 90%, pero todavía tenemos unos rezagos importantes en materia rural. El dato de cobertura de acueducto en el área rural del departamento es del 77.6%. Y en alcantarillado estamos hablando que este porcentaje es del 49.1% en el área rural. Entonces, teniendo en cuenta como esta apertura socioeconómica, digamos, caracterización socioeconómica del departamento, lo que hicimos fue implementar la misma metodología de priorización de proyectos que nos permitiera 2 cosas: acotar los proyectos que íbamos a seleccionar que se tenían que priorizar,
pero sobre todo que se pudieran de alguna manera ajustar a las realidades que se están presentando en el territorio. Aquí es importante aclarar dos cosas. Estos proyectos que están aquí no quiere decir que sean los únicos ni los más importantes, sino que fueron incluidos en esta lista por dos cosas o por dos criterios. Uno, ejecución, necesidad de ejecución de estos proyectos, y dos, que pudieran estar en proceso de formulación o formulados. Entonces, la metodología que implementamos acá tenemos 4 áreas que decidimos definir este año en la iniciativa Casa Grande Caribe. Transporte es la primera, y dentro de esa área lo que hicimos es identificar unos subpilares que nos permitieran orientarnos a dónde íbamos a buscar esos proyectos de inversión en infraestructura. Entonces, aquí tenemos que al Departamento del Atlántico, en el área de transporte, no le va bien en 2 subpilares básicamente, que es el relacionado con puertos y movimiento aéreo. Entonces, cuando nosotros ahondamos las razones de por qué no le va bien ni en movimiento aéreo ni en puerto, encontramos que hay dificultades en los pasajeros movilizados por vía aérea y también en la utilización del muelle. Es decir, al inicio de esta iniciativa de Casa Grande Caribe se les comentó que todos estos indicadores son indicadores gruesos, son indicadores con información secundaria, no son percepción, y que incluimos aquí como para poder de alguna manera identificar y mostrar por qué la lista de proyectos que les vamos a presentar el día de hoy para el Departamento del Atlántico. En cuanto a adaptación al cambio climático, digamos que los mayores retos que tiene que enfrentar el departamento están relacionados con responsabilidad ambiental. Y si queremos ahondar qué quiere decir responsabilidad ambiental, encontramos que negocios verdes y áreas protegidas es una de las dificultades y falencias más grandes que tiene el departamento. Por lo tanto, la idea es buscar proyectos de inversión en infraestructura que puedan dar solución a esta problemática de responsabilidad ambiental. Cobertura de acueducto y alcantarillado. El plan de acueducto del departamento ha permitido que los indicadores que tiene el Departamento del Atlántico en tema de cobertura y alcantarillado alcancen casi un puntaje de 10. Como les mostré hace un rato, todavía hay unos retos importantes en materia de cobertura de acueducto y alcantarillado rural. De ahí la razón por la cual el departamento no logra la máxima puntuación, que es de 10. Y por el contrario, donde vimos los retos más importantes están relacionados con la calidad del agua. El departamento obtuvo un puntaje de 7 sobre 10. ¿Esto qué nos quiere decir? Que de alguna u otra manera teníamos que buscar algunos proyectos que permitieran solucionar la calidad del agua y la continuidad del servicio también del agua, que ha sido una de las problemáticas que enfrenta el departamento, sobre todo en las zonas rurales. En cultura y deporte, creo que esto ha sido una de las dificultades más grandes que encontramos para todos los departamentos de la región Caribe. Los indicadores que tuvimos en cuenta para la definición de estos subpilares nos permitieron identificar 2 grandes falencias: oferta de bibliotecas y museos en el departamento y la inversión en deporte. Aquí es importante hacer una aclaración, y es que no es que el departamento no haya tenido inversión en infraestructura deportiva. Lo que pasa es que los datos que estamos recolectando o el cálculo que se hizo teniendo en cuenta el año 2021. La inversión en infraestructura deportiva se ha realizado muy cercana a llevar a cabo los juegos que se han dado en la región Caribe, y esto ha llevado a que este puntaje que ustedes ven aquí quizás no refleje la realidad del departamento, porque sí es cierto que Barranquilla ha hecho grandes inversiones en lo que tiene que ver con espacios deportivos. Entonces, para resumirles, los proyectos que les vamos a presentar hoy van a estar enfocados en estas prioridades que están ahí señaladas. Nuevamente, un criterio de selección de estos proyectos es que tuvieran necesidad de ejecución muy rápida, de solucionar un problema de ejecución, y por otro lado que pudiesen estar formulados o al menos en proceso de formulación. ¿Esto para qué? Para poder encontrar un valor y poder tasar la inversión que necesita el departamento en infraestructura en la región Caribe. Entonces tuvimos que
de transporte, en el área de transporte, las mayores dificultades y retos que tiene que enfrentar el departamento están en movimiento aéreo y puertos, en adaptación al cambio climático, en responsabilidad ambiental, acueducto y alcantarillado, proyectos que impacten la calidad del agua, y cultura y deporte, inversión en cultura y oferta de bibliotecas y museos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una lista de proyectos que ¿dónde la sacamos? De los planes de desarrollo, planes de acción, plan de inversión plurianual, que nos permitieran generar una lista de al menos unos 4 o 5 proyectos por cada una de estas áreas y hacer unos espacios de divulgación con la comunidad. Aquí tuvimos nuestro coloquio en Barranquilla para mostrarle a empresarios, académicos y sociedad civil para que nos ayudaran a validar al menos un proyecto de todas las listas que teníamos para priorizar. ¿Cuáles fueron esos proyectos entonces priorizados en el caso del Departamento del Atlántico? En el área de transporte, y tal como se los mostré allá arriba, tenemos retos en aeropuerto y el río, navegabilidad del río Magdalena. Entonces, estos quedaron con una puntuación muy cercana y decidimos incluir ambos proyectos como priorizados en el área de transporte. Estamos hablando de la modernización del aeropuerto Ernesto Cortizos y el proyecto para la navegabilidad del río Magdalena y su canal de acceso. El primero se encuentra en proceso de reversión y el segundo está en formulación. El valor aproximado que se necesita para al menos culminar las obras, pero ojo, este valor no tiene en cuenta el mantenimiento ni la operación del aeropuerto, se estima que es entre 99.000 y 142.000 millones. Esperamos que esto tenga un impacto a nivel de toda la población del departamento. Estas son proyecciones de la población DANE. Estamos hablando de 2.8 millones de personas en el departamento del Atlántico, además de los impactos en turismo que también se espera obtener para el departamento del Atlántico. Y el segundo es un proyecto que está en formulación, pero que sabemos que tiene varios subproyectos que ya están garantizados los recursos para el dragado del río Magdalena hasta que culmine el actual gobierno nacional, pero que todavía hace falta buscar los recursos para otros subproyectos que hacen parte de esta navegabilidad del río Magdalena y su canal de acceso. Se estima que esto es un valor aproximado de 2.8 billones y también un impacto para toda la población del departamento del Atlántico. ¿Cuál es la importancia de poder llevar a cabo? Y este es un proyecto que ha sido priorizado por ejecución. Y aquí traemos algunos datos que nos permiten darnos cuenta de por qué es importante culminar esta obra en el Departamento del Atlántico. Es el tercer aeropuerto de la región Caribe con mayor movilización de pasajeros. Estamos hablando que durante el 2022 movilizó al 18% del total de la población de la región Caribe y el primero en movimiento de carga. El 64% de la carga en el Caribe colombiano se hizo a través del aeropuerto Ernesto Cortizo. Cuando hablamos de impacto en turismo, 80.000 extranjeros con intención de hospedarse llegaron e ingresaron al Departamento del Atlántico a través del aeropuerto Ernesto Cortizo. Con respecto a la navegabilidad del río, ¿por qué es tan importante llevar a cabo este proyecto de la navegabilidad del río? Tenemos que el río pasa por 11 de los 32 departamentos del país. Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar hacen parte de ese grupo. Por lo tanto, poder solucionar los problemas de navegabilidad que tiene el río también va a permitir desarrollar la competitividad regional. El comercio que realiza el Departamento del Atlántico a través del río representó el 84% del total de las exportaciones a 2022. Estamos también hablando que estas exportaciones, el 92% las realizan las empresas que se encuentran ubicadas en Barranquilla, pero también en otros municipios como Puerto Colombia, Galapa y Malambo. Para el sector industrial, que es uno de los principales jalonadores de empleo en el Departamento del Atlántico, el 88 y 98% de las ventas internacionales se hicieron a través del río Magdalena.
Eso, digamos, lo que tiene que ver con la priorización de área de transporte. Ahora vamos a la otra área que estamos priorizando y es la adaptación al cambio climático. En esa búsqueda que hicimos de proyectos, encontramos un proyecto que busca la estabilización costera de Juan de Acosta. Sabemos que las regiones, como la región Caribe, las costas, tienen unos grandes retos que afrontar en materia de adaptación al cambio climático. Esto es un proyecto que está en estado formulado, tiene un valor aproximado de 123.000 millones y esperamos que no solamente tenga un impacto en la población de Juan de Acosta, que se estima que sea 18.000 personas, sino también en todo el departamento a través de la promoción del turismo en estas playas de Juan de Acosta. ¿Qué es lo que contempla este proyecto? Este es un proyecto que busca la construcción de 2 espolones y rellenos de 350.000 metros cúbicos de arena que permita recuperar 2.2 kilómetros de playa. Digamos que lo que se espera con esto es amortiguar un poco el impacto que tienen las poblaciones aledañas, sobre todo cuando hay oleajes muy fuertes que se presentan en este municipio y corregimiento del Departamento del Atlántico. La otra área de priorización de proyectos es acueducto y alcantarillado. Como les mostré al inicio, aquí el Departamento del Atlántico es uno de los departamentos que tiene que hacer menores esfuerzos para el cierre de brechas en materia de acueducto y alcantarillado. Esta gráfica que está aquí solamente muestra las brechas de cobertura en acueducto y alcantarillado. Hicimos un ejercicio asumiendo cuánto le costaría al departamento cerrar la brecha de un 100%, es decir, que todo el departamento pueda tener acceso a acueducto. Y encontramos que se necesita 168.000 hogares adicionales en los próximos 10 años para lograr una cobertura universal, el acueducto. ¿Esto cuánto costaría? Estimamos que si queremos el cierre de brechas del 100%, estamos hablando de una inversión total de 3.9 billones. Este ejercicio de aquí nos permite entender la necesidad de priorizar proyectos. Los recursos que hay que invertir son escasos, pero las inversiones son muy altas, por lo tanto es necesario priorizar qué proyectos van a permitir ir cerrando la brecha. Y encontramos este proyecto que es Acueducto Regional del Norte. Este es un proyecto que está conformado por muchos subproyectos y hay unos que están en ejecución. Nosotros nos vamos a hacer referencia solamente al tanque Lago Alto, que es un proyecto que se encuentra formulado por un valor aproximado de 70.000 millones de pesos y estamos hablando de una población que va a ser beneficiada de 1.6 millones de habitantes. Entonces, ¿qué se pretende con este proyecto de tanque de Lago Alto? Es decir, las mayores exigencias y presiones demográficas de vivienda en Puerto Colombia y Barranquilla área metropolitana han llevado a la necesidad de poder tener y generar acceso a acueducto y alcantarillado a estas poblaciones, pero sobre todo a calidad y continuidad en el servicio de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, también se espera que con esta obra se pueda generar un impacto a las poblaciones de los municipios de Galapa, Soledad, Tubará, Uciacurí, Juan de Acosta y Piojó. Estamos hablando de alrededor del 58% de la población se vería beneficiada si se llegara a ejecutar este proyecto de tanque de Lago Alto. Y ya en el último área que priorizamos como parte de Casa Grande Caribe se encuentra la de cultura y deporte. Y aquí un poco la reflexión es generar más nuevas inversiones no es rentable en la medida en que ya se encuentran estructuras que deben solucionar unos problemas para poder entrar en funcionamiento y esa está el Museo del Caribe o el Parque Cultural del Caribe. Entonces,
Esto lo ponemos sin ejecutar porque todavía no tenemos claridad sobre cuándo se entregarán las obras que lo van a permitir poner en funcionamiento al Museo del Caribe. Sabemos que hay una articulación público-privada para sacar adelante esta iniciativa, pero hasta el momento que hicimos este estudio desconocemos en qué iba la gestión de este parque cultural, específicamente el Museo del Caribe. Estamos hablando de un valor aproximado de 9.000 millones. Sabemos que tienen unos problemas de asumir unos pasivos. Los pasivos dan aproximadamente ese valor, pero también se requieren 3.000 millones adicionales para poder terminar las obras y poder realizar la reapertura del Museo del Caribe. Esto generaría un impacto no solamente para la población de Barranquilla, sino también para el departamento del Atlántico, por lo que estamos hablando de 2.8 millones de personas. A manera de resumen, ¿cuánta sería la inversión que necesita el departamento del Atlántico para llevar a cabo estos proyectos que permitirían desarrollar su competitividad? Estamos hablando de un valor de 3.2 billones. Esto es una inversión que se está proponiendo se deba realizar en 8 años, es decir, representa una inversión anual de aproximadamente 94.000 millones de dólares, 395.000 millones de pesos. A manera de conclusión y de retos que quedan para el Departamento del Atlántico, como les comentaba, darles algunas cifras de cómo están las condiciones rurales actualmente en el departamento. La pobreza multidimensional en el 2022 alcanzó el 9.4% en la cabecera departamental y el 25% en los centros poblados y rural disperso. La brecha de cobertura en los servicios públicos entre rural y urbano es alrededor del 18 puntos porcentuales en acueducto y 21 en alcantarillado. Creemos que el departamento también tiene un reto importante en materia de ejecución presupuestal. Estuvimos revisando unas cifras para el periodo 2018 a 2021 y el promedio del presupuesto ejecutado encontramos que era del 72%. Esto quiere decir que hay algunas dificultades que se están presentando en materia de planeación y ejecución de los proyectos durante la vigencia. Un poco el llamado es cómo lograr inversiones en infraestructura mucho más eficiente, que se cumplan dentro de los tiempos acordados, pero sobre todo que permitan el desarrollo de la competitividad del Departamento del Atlántico y la región Caribe. Yo con esto termino mi intervención y le doy paso a Manuel Fernández, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, exdirector de Fundesarrollo y conocedor de estos temas de infraestructura que necesita el Departamento del Atlántico. Muchas gracias. Rápidamente, voy a poner aquí 15 minutos para no pasarme del tiempo. Rápidamente, proyectos que se han priorizado me parecen todos supremamente válidos. Voy a empezar de pronto a hacer algunos comentarios. Museo del Caribe. El complejo del Parque Cultural del Caribe es una de esas obras icónicas o que son hitos de nuestro desarrollo, sobre todo cultural, que muy poca gente conoce los antecedentes. Esta fue una obra que inició con una donación del sector privado. La Fundación Santo Domingo donó unos lotes, la Cámara de Comercio de Barranquilla aportó unos recursos económicos y otras organizaciones del territorio como Fundación Promigas, Fundación Argos, en diferentes momentos del tiempo fueron donando recursos para ese gran sueño del Parque Cultural del Caribe. Incluso pues esto nace con un sueño de Gustavo Bell Lemus de que el centro de la ciudad se recuperara. Recuperar la aduana fue un gran hito. Y ahora el complejo del Parque Cultural del Caribe con el Museo de Arte Moderno debían ser un catalizador de esa recuperación del centro histórico. Por supuesto, ningún museo en el mundo es autosostenible. El Parque Cultural del Caribe encontró problemas en el camino, recibió apoyo del sector público, sí, para la construcción y desarrollo, claro que sí, pero los problemas del Parque Cultural tienen mucho que ver con el tema de cómo subsisten los museos en el mundo a través de subsidios o apoyos del sector público.
En este momento estamos en una faceta en donde hay que rescatar el Parque Cultural del Caribe. Cerró sus puertas, se deterioró y tiene unos pasivos importantes. Recientemente se hizo un gran esfuerzo por parte de 3 organizaciones, nuevamente Fundación Santo Domingo, Fundación Argos y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Entre los 3 aportamos alrededor de 5.000 millones de pesos para, primero, terminar la primera etapa del Museo de Arte Moderno y segundo, poner las primeras piedras para recuperar, sanear financieramente el Parque Cultural del Caribe. Y firmamos un memorando de entendimiento con el Distrito de Barranquilla, que también ha aportado unos recursos vía adquisición de unos terrenos que básicamente corresponden a las zonas de plaza del Parque Cultural, y a partir del saneamiento entregarle al distrito esa infraestructura para que el distrito opere y mantenga hacia el futuro. Eso, en cifras aproximadas, puede requerir alrededor de 10.000 millones de pesos más, que puede ser de aportes públicos y privados, pero estamos en ese camino, hay un memorando de entendimiento para recuperarlo. Museo de Arte Moderno, se va a terminar la primera etapa, y entre otras cosas, pues también darle las gracias a Tatiana Orozco, que cuando estuvo en el Departamento Nacional de Planeación también ayudó a gestionar recursos para esa primera etapa del Museo de Arte Moderno. Y la segunda etapa no está financiada, debe ser financiada con un aporte que se está gestionando por parte de la Gobernación del Atlántico, con un gran compromiso, que hay que decirlo, de la gobernadora Elsa Noguera y también del alcalde Jaime Pumarejo, de rescatar estos patrimonios de la mano del sector privado. Para la segunda etapa del Museo de Arte Moderno se requieren alrededor de 20.000 millones de pesos. Pero como les digo, eso va avanzando. Yo creo que con relación a los demás temas no me voy a detener porque coincido plenamente en esa priorización y en la necesidad de esas obras de infraestructura. Quiero hacer otros comentarios. Con relación a cambio climático, me parece fundamental resaltar lo que ha hecho esta gobernación en distritos de riego. Si hay algo que tiene el Departamento del Atlántico es una dependencia alimentaria. Más del 80%, cerca del 80% de los alimentos que consumimos los traemos de otros departamentos o los importamos. Y este distrito de riego que se construyó en Repelón está dando unos resultados muy interesantes. Ya hay estructurados 2 distritos de riego más. El de la banda oriental, que puede tener un valor cercano a los 300.000 millones de pesos, pero desarrollaría el potencial agrícola del departamento en la banda oriental. Eso ya está en fase 3 y se requiere simplemente una cofinanciación del gobierno nacional, porque por supuesto 300.000 millones de pesos es un valor importante. Y el otro distrito de riego es el de Suán Santa Lucía, que tiene un presupuesto aproximado de 24.000 millones de pesos y que permitiría al Departamento del Atlántico empezar a generar y aprovechar toda esa riqueza en materia de tierras, generar empleo, hacer que la población joven vuelva al campo, pero por supuesto con unas condiciones que en el pasado no se tenían. Por otra parte, me parece importante que hablar de infraestructura para el desarrollo social involucra un tema crítico y que por supuesto su solución es compleja. Me refiero al tema de seguridad. El hacinamiento en las cárceles en el Departamento del Atlántico es extremadamente preocupante. En el país lo es, pero por supuesto en nuestro departamento es una situación muy crítica. Ya hay estructurado un proyecto para hacer una megacárcel. Por supuesto, esa megacárcel debería tener un componente importante de resocialización, pero de alguna forma fue un proyecto que se quedó estancado, se hicieron unos avances, se adquirieron unos terrenos. Hace falta, por supuesto, que el gobierno nacional le dé una mano al Departamento del Atlántico para tener una megacárcel que permita reducir hacinamiento carcelario y, por supuesto, resocializar. Rápidamente, cámaras de seguridad, hay que hacerles mantenimiento y aumentar las cámaras de vigilancia y seguridad en el área metropolitana de Barranquilla. Ha dado resultados y ahí hay un reto importante en mantener y aumentar el número de cámaras. Por otra parte, vivienda. Quiero pasar al tema de vivienda, que si bien de pronto no encaja dentro de lo que es infraestructura al 100%, es fundamental para el Departamento del Atlántico.
En el departamento del Atlántico hay alrededor de 370.000 familias que viven arrendadas o que viven gratis porque el propietario los deja vivir ahí sin costo, muy probablemente asociadas a familias o parientes. Estamos hablando que el 47.8% de los hogares en el departamento del Atlántico no tiene casa propia. Pero además de eso, según el déficit habitacional calculado por el DANE, 28% de las familias en el departamento del Atlántico tienen condiciones de las viviendas inapropiadas. El principal reto es hacinamiento. Hay más de 3 personas por cuarto. El tema de la vivienda es fundamental para el desarrollo social. Ayuda a ese tránsito a la clase media, genera mejores condiciones que, por supuesto, acompañadas con el alcantarillado, genera un impulso al desarrollo importante. Pero además hay otro factor. Estamos arrancando o estamos en una etapa de desaceleración de la economía y la inversión en vivienda a través de subsidios ha demostrado ser un componente contracíclico muy importante. Una vivienda que se construye genera entre 2 y 3 empleos directos y alrededor de 1 y un poco más, 1.5 empleos indirectos. La gobernadora Noguera hizo un piloto de subsidios, estilo los subsidios de Mi Casa Ya, en el departamento del Atlántico, con muy buenos resultados. Y valdría la pena esa infraestructura social asociada a más hogares con vivienda propia, pues tenerla en cuenta. Infraestructura de transporte. Me parece muy importante también resaltar que en infraestructura no podemos perder de vista el mantenimiento de los patrimonios o de los activos que hemos construido. Eso es fundamental, por ejemplo, en el caso de Transmetro. Transmetro requiere de mantenimientos en sus estaciones, en sus juntas, en los pavimentos de las troncales, pero adicionalmente se requiere crecer el sistema de transporte masivo o el sistema de transporte público moderno. Si ustedes sacan indicadores comparativos con Bogotá y con Medellín, Transmetro es un porcentaje muy pequeño de lo que debe ser un sistema de transporte público moderno. Ahora, ¿cómo crecemos? Infraestructuras en la 30, por ejemplo, pensando en un sistema de transporte con BRT, buses de rápido flujo, en la 30 puede ser una solución inteligente y que ayude a mejorar la calidad de vida de muchas familias. Número 2, la infraestructura en Soledad. Soledad no tiene vías de conexión. Soledad tiene una herencia de alguna manera nefasta en términos de inversiones en infraestructura y se requiere un cambio significativo en materia de inversiones, de conexión en Soledad. Pero adicionalmente, si nosotros logramos ampliar la troncal de la 46 desde la estación Joe Arroyo hasta las universidades, sin restringir los carriles particulares, ampliando el perfil de la vía, le generaríamos un inmenso valor en la calidad de vida a los soledeños. Porque un soledeño que vive hoy en el barrio La Central, se monta en un alimentador, llega al portal de Soledad, se baja del bus, hace fila y se monta en un articulado. Llega a la estación Joe Arroyo, se baja del bus, hace fila y se monta en un alimentador para llegar a la Universidad del Atlántico o a la Universidad del Norte. Si se amplía esa troncal sin disminuir los carriles del tráfico particular, con unas estaciones que se acomoden al espacio, como países como Guatemala han demostrado que se puede hacer, no tiene que ser la gran estación, le estaríamos mejorando la calidad de vida a muchos ciudadanos que utilizan Transmetro y podríamos potenciar al sistema de transporte masivo. Que el masivo se dedique a operar troncales y que el sistema integrado nos articule con las rutas alimentadoras, optimizando los vehículos que están en circulación en el territorio y, por supuesto, también articulándonos de manera inteligente con las rutas intermunicipales. Ahí podrían existir también inversiones en plataformas de transbordo entre el intermunicipal y el sistema de transporte masivo. Por supuesto, en tema de transporte, también es muy importante tener en cuenta que hay vías como la Circunvalar y la calle 30 que movilizan 211.000 personas por día. La Murillo y la Cordialidad, 196.000 personas por día. La Circunvalar y la avenida Murillo, 206.000 personas movilizadas por día. Esas vías hay que terminar los procesos de recuperación y en la medida que sea posible ampliar los perfiles, mejorar los andenes
y mejorar las zonas verdes. Nuevamente, son inversiones en infraestructura que mejorarían de manera importante la calidad de vida de los ciudadanos. Por otra parte, tenemos el tema de bibliotecas. Revisando el tema de las bibliotecas, lo que encontramos es que alrededor del 80% de los jóvenes entre 5 y 14 años del área metropolitana de Barranquilla viven en las localidades metropolitana, suroccidental y suroriental. Y sin embargo, la oferta de bibliotecas en esas zonas es prácticamente nula, es muy escasa. Ahora bien, hemos visto que el tema de la lectura en las pruebas saber o en distintas pruebas en el Departamento del Atlántico nos va muy mal en capacidad de lectura, de retención de la información que leen nuestros jóvenes. Y el reto es cómo logramos que los jóvenes se desprendan de los dispositivos electrónicos y vuelvan a leer. Pero si no tenemos bibliotecas, ¿cómo vamos a promover la lectura? Si no tenemos bibliotecas cerca a los colegios, ¿cómo vamos a lograr que los estudiantes quieran volver a leer? De tal manera que el tema de bibliotecas podría ser un proyecto interesante. La Cámara de Comercio de Barranquilla tiene una biblioteca que es la piloto del Caribe, que queda en La Aduana, que atiende el barrio Las Flores y que es gratuita. Pero por supuesto el gran reto es llevar este tipo de escenarios a otras localidades y enamorar a los jóvenes con la lectura. Yo creo, Oriana, que esos son mis comentarios frente al tema, un trabajo de verdad muy bueno. Nuevamente felicitarlos por el trabajo y gracias por la invitación. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.